Espero que todos estén atentos a este mensaje. Voy a predicar un momento sobre este tema. No quiero tocar nada que tenga que ver conmigo en este día, que muchos lo hacen. Quiero tocar el propósito del cual el Señor ha puesto en mi corazón desde hace 5 años, mejor dicho 15 años que el Señor me llamó. He estado proclamando este evangelio tanto en la iglesia que servía antes como hoy en día. Y el hecho de que antes, cuando era un miembro o líder en la iglesia donde estaba, predicaba de la misma manera, lo sigo haciendo hoy, porque no puedo cambiar el mensaje, mucho menos lo puedo vender. Dios me llamó hace 5 años para levantar este ministerio. Lo sentí en mi corazón. Hubo palabra de Dios, hubo una confirmación divina, y por ello estamos aquí. Si no, ya no estuviéramos aquí. Porque le digo esto porque de la forma como nosotros a veces proclamamos el evangelio, no mucha gente le gusta. Porque hoy en día la gente, hermano, anda viendo y anda atrás de gente, siguiendo a gente que les proclaman, en otras palabras, promesas vanas, que les prometen dinero, que les prometen gloria, honra, que les prometen cosas materiales, terrenales, finanzas, etcétera, etcétera. Y de esa, a veces, no voy a generalizar, pero de esa es la gente que hoy están repletos los templos de hoy en día. El Señor Jesucristo habló al profeta Ezequiel y le dijo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, por lo tanto tú los vas a amonestar de mi parte. Dile al impío que si no se arrepiente va a morir, y dile al creyente que no peque, porque si peca también va a morir por su pecado. Pero el que se arrepienta va a vivir. El que se arrepienta va a vivir. Y Dios llamó a este profeta con ese ministerio. Aquí en este capítulo 23 el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, dile a ella. En otras palabras, Dios levantó a este hombre. Pocos profetas como este hombre. El mensaje de este hombre es un mensaje sólido. Fue un hombre que no fue levantado para profetizarle a las naciones. Fue un hombre que fue levantado para profetizarle al pueblo de Israel. Un pueblo que estaba viviendo idolatría. Un pueblo donde ya se habían olvidado de Dios. Un pueblo que había olvidado la ley de Dios. Un pueblo que había violado los mandamientos de Dios. Un pueblo que ya no respetaban a Dios. Un pueblo que se había mezclado con las naciones. Un pueblo que ya todo era dinero. Todo era profecía falsa. Y ya en la misma casa de Dios parecía brujería, en vez de ser el templo o la casa de Dios. Así se encontraba ese pueblo cuando Dios levanta a este hombre y le dice a su sacerdote: hay conjuración, dice el versículo 25, hay conjuración, en otras palabras, adivinación, como brujería en esto, en medio de sus profetas. Los profetas en medio de ellas son como león rugiente que arrebatan las almas. Tomaron hacienda. Mire lo que esto es parecido a lo de hoy en día. Póngame atención, y las personas que me están viendo por redes sociales en este momento. Dice: arrebatan presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Este es el mundo en el cual estamos viviendo, donde el vivo está viviendo del tonto. El que se cree inteligente está viviendo del insensato. Hoy este es el tiempo que estamos viviendo, hermano, como que hoy se volviera a repetir esta historia. Vivimos en una generación, en medio de una generación corrupta. Vivimos en medio del lobo de gente que no le importa el alma de otra persona con tal de llenar sus propios intereses y sus propios beneficios y adquirirlos. Ese es el mundo cual hoy vivimos, y Dios ha levantado este ministerio hace 5 años y seguimos proclamando hasta el día de hoy que ese no es el evangelio, que ese no es el propósito de Dios, que la sangre de Cristo vale mucho como para andar haciendo tastarugadas que hoy hace cierta gente. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, precio que ningún hombre ha pagado para que la raza humana se arrepienta y no piensen que van a comprar a Dios con $1, que no piensen que van a alegrar a Dios con algo que le prometan o algo que hagan aquí. Dios sencillamente se agrada de toda persona que se arrepiente, de toda persona que se humilla delante de su presencia. Dice que Él no desecha ni desprecia un corazón contrito y humillado jamás. Y hoy en día se está enseñando, y tenemos tiempo escuchando esto, diciéndole a la gente que compren a Dios con una ofrenda, diciéndole a la gente que pueden, en otras palabras, acercarse a Dios por medio de dinero, por medio de promesa, por medio de aquí. Pero la gente, no le enseñan a la gente a arrepentirse, no le enseñan a la gente a santificarse, a apartarse del pecado del mundo y de las cosas de este mundo, del sistema corrupto en el cual vivimos. Hoy la gente se llama cristiano, pero es el mismo hijo del diablo, porque la culpa no la tiene
la gente. La culpa lo tienen los que supuestamente se llaman pastores. La culpa la tienen los que supuestamente se llaman predicadores, apóstoles y profetas, porque no le enseñan a la gente el verdadero evangelio. Oiga, Cristo nos llamó para proclamar su nombre, porque muy pronto viene por una iglesia santa, una iglesia que no tiene contaminación, una iglesia que no está comprometida con el mundo ni con el diablo, sino una iglesia entregada 100% al Señor. Por esa iglesia Cristo viene, y muy pronto su venida está cerca. Todas las profecías ya están cumplidas, ya no hay nada más que esperar, solamente el retorno de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo esperan? Así se encontraba este pueblo, como hoy encontramos hoy en día, donde toda la humanidad tiene puestos los ojos en las iglesias. La humanidad blasfema el nombre de Dios. La humanidad odia a Dios por causa de los que supuestamente se llaman predicadores, por la forma como sirven. Que mucha gente se levanta ministerios como estos para hacerse rico, para hacerse famoso, para comprarse una casa, para comprarse propiedades, y están dispuestos a cualquier cosa o costo para adquirir ese beneficio, aún destruyendo, aún robando, aún prometiéndole a la gente cosas vanas con tal de adquirir lo que tienen. Y por eso el mundo hoy está viendo la iglesia como la miran, por culpa de estos hijos del diablo. A su nombre. Así se encontraba el pueblo de Israel. Los profetas parecían brujos. Ya no había palabra de Dios en el templo, pura adivinación, parecido a lo de hoy en día. Devoran almas, tomaron haciendas. Hoy vemos cuánta gente le está robando, hermano, hasta las propias propiedades le quitan a la gente, prometiéndole que una promesa que Dios ha dicho, y Dios dice aquí: yo no he dicho nada. Y por eso la gente tiene la iglesia como la tiene, por culpa de estos hijos del diablo. Pero óigame, alguien me pueda decir: pastor, ¿por qué no trae un mensaje de celebración, de acción de gracias? Que mire lo que estamos en. Mira, este es el mensaje que necesita saber este mundo, porque hay personas donde está pegando esta voz que posiblemente estarán diciendo: hay esos ladrones, a ver qué están haciendo para recolectar dinero. Déjame decirte que yo no estoy aquí para recolectar dinero. Yo no estoy aquí para hacerme famoso. Yo no estoy aquí para caerle bien a nadie. Yo estoy aquí para agradarle a Dios y decirte a ti que si eres pecador, te vas a ir al infierno si no te arrepientes, pero que si aceptas a Cristo, Cristo te va a perdonar, te va a restaurar y te va a dar vida eterna. A su nombre. Pero no decirte que tú vas a comprar a Dios con $1 o con una ofrenda. Eso es falso. Eso es mentira. Si yo quisiera dinero, podía ser narcotraficante y luego terminar en una prisión. Si yo quisiera dinero, podía ir a robar, a asaltar un banco y luego terminar en una prisión, posiblemente en el infierno. Porque eso es lo que la gente hace cuando quieren dinero fácil. Pero menos usar la palabra de Dios tan santa para robar. Menos usar la palabra o el mensaje del evangelio, que es tan santo, para robarle a la gente. El evangelio se nos fue dado para anunciar las buenas nuevas. Eso significa evangelio, buenas nuevas de salvación. A su nombre. No buenas nuevas de finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Así se encontraba el pueblo. Así se encontraba este pueblo. Y yo le hice al profeta: decirle que no son tierra limpia ni rociada con lluvia, que no son los que aparentan, no son los que le aparentan al mundo. Ellos le dicen al mundo que son mi pueblo. No son mi pueblo. Son lobos, son ladrones, son corruptos, pero le dicen a la gente que son mi pueblo. Así hoy en día los falsos le dicen a la gente: somos del reino. ¿De qué reino? Tal vez de las tinieblas, porque el reino de Dios es justicia, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A su nombre. El reino de Dios no consiste en dinero, ni en comida, ni en bebida, en nada. Consiste en santidad, en hacer la voluntad de Dios. A su nombre. Así se encontraba esta gente. Sus sacerdotes violaron mi ley. Oiga lo que dice: violaron mi ley, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Hoy no le importa a los pastores decirle a alguien, no le importa cómo vive alguien. Ellos lo que les importa es que diezmen, que ofrenden y que hagan pacto y que hagan primicias y que den promesas y todo. Eso es lo que les importa a los pastores. Algo que a mí no me interesa. A mí me interesa que tú te arrepientas. A mí me interesa que tú vivas una vida en santidad. A mí me interesa y a Dios le interesa que nos vayamos el día del rapto de la iglesia a su nombre. Porque si no, entonces vamos a sufrir toda la ira de Dios que está proclamada para este mundo y dispuesta y muy cerca. Amén, hermanos.
No podemos callar la verdad. El mundo hoy tiene la iglesia peor que ni el catolicismo. Porque el catolicismo es la brujería más grande que existe en el planeta Tierra. Y por causa del catolicismo romano es que las naciones están como están y de todas esas masas de religiones. Pero la iglesia se distingue. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia se distingue. Porque la iglesia fue llamada y fue dejada en esta tierra para proclamar la verdad, no una mentira. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, o entre lo sucio o lo limpio. No hicieron diferencia. No les importa hoy en día. A ciertos líderes no les importa cómo vive su iglesia. Pero a mí sí me importa y a Dios le importa. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. El apóstol Pablo profetizó de esto y Jesús mismo profetizó diciéndole a sus discípulos: vendrán días que levantarán falsos en mi nombre y me engañarán a muchos. El apóstol Pablo dijo: en los postreros días se levantarán gente, lobos rapaces que no perdonarán a la iglesia. El apóstol Pedro dice: como también en los tiempos antiguos hubieron falsos profetas, así también habrán falsos en medio de ustedes que no tendrán compasión de nadie. Y esos tiempos los estamos viviendo y es necesario que la iglesia lo sepa. El mundo tiene que saber qué es la iglesia. Amén, hermanos. Derraman sangre para destruir las almas y obtener ganancias injustas. El mundo tiene la iglesia como una fuente de ganancia. El mundo tiene la iglesia como algo para generar dinero. Los supuestamente apóstoles y profetas son millonarios a base de la propia gente ignorante. Cuando mi Cristo, que es el Rey eterno, el soberano de los reyes de la tierra, el Dios omnipotente, dueño de la plata y el oro, vino a enseñarnos a nosotros lo que es humildad, sencillez y obediencia. Siendo el Rey de reyes, dice que no se aferró a Dios como cosa que aferrarse, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Oiga bien, se humilló hasta lo sumo, se humilló, tomó forma de siervo y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta lo más bajo que alguien puede humillar. Nadie se ha humillado como nuestro Señor Jesucristo. Estando en esa condición murió, soportó la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta tarde? La fama no se busca con soberbia, la fama se busca de rodillas como Él lo hizo. La fama se obtiene, el buen nombre se obtiene según Dios y su reino, en humillación, no en soberbia. Y así se encontraba este pueblo, obteniendo ganancias deshonestas. Digo esto, hermano, porque el propósito de este ministerio no es generar dinero, no es hacernos famosos. Es proclamar el mensaje de salvación a esta humanidad que se está perdiendo cada día. Ese es el propósito de este ministerio. Por si usted no vuelve, dése cuenta y no vaya a ir, no vaya a decir: fui allá a una iglesia, yo creo que son de los mismos. No somos de los mismos. Como dijo el apóstol Juan, estaban entre nosotros, salieron, pero no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido se darían cuenta que fueran de nosotros, pero salieron para que quede claro que no eran de nosotros. Hoy hay un montón de gente llamadas ante Cristo que se han regresado, han apostatado en la verdad de la fe, pero se siguen llamando pueblo de Dios. Tenemos que ser verdadero pueblo de Dios y tenemos que saber para qué Dios nos ha levantado. No solamente a mí, a usted también. Usted es parte de esta misión, usted es parte de esta tarea, usted es parte de este trabajo, usted es parte de este mandamiento que el Señor nos ha dado de proclamar el evangelio tal y tal como está escrito. ¿Cuándo dicen amén? Sus profetas cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová. Esto es lo que hoy miramos, mis amados hermanos, y la gente se burla, el mundo se burla de la iglesia por culpa de esta gente infiltrada en medio del pueblo de Dios. Hay ministerios genuinos, hay ministerios verdaderos, hay ministerios que aman y respetan a Dios y obedecen su palabra, pero también en este mundo está lleno de falsos que usan el nombre de Dios para llevar a cabo sus propios principios pecaminosos. ¿Cuántos dicen amén? Y el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo,
Al afligido y al menesteroso hacían violencia y al extranjero oprimían sin derecho. Hoy la gente, hermano, tiene esperanza en un hombre, en un político aquí y allá, que va a cambiar la nación, que va a traer buenos trabajos, que va a traer mejores cosas, que va a cambiar la economía, que no sé qué, que aquí, que allá. Déjame decirte que ningún hombre en esta tierra cambia este mundo. Este mundo solo hay alguien que lo puede cambiar. Su nombre es Jesucristo. Todos los gobernantes son ladrones, son corruptos, incluyendo líderes espirituales. Pero hay hombres íntegros. Pero óigame bien, para ser íntegro en este mundo plagado en el cual vivimos, hay que obedecer al Señor y su palabra. La gente pone su mirada en un político. Si hoy los políticos casi son iguales. Los políticos son una masa de corrupción en todo país. Usted va, ya no crea que solo es México, Centroamérica, este país es otro. Todas las naciones es una masa de corrupción, porque está profetizado. Y el único hombre que puede cambiar tu vida no se llama Donald Trump, no se llama Hillary, no se llama nadie, se llama Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el único que quita el pecado por el cual las naciones están como están. A su nombre, apláudale fuerte al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y quiero ya ir tocando mi punto. Y dice el Señor: y busqué entre ellos. Oiga bien lo que dice el Señor. Busqué entre ellos a ver si alguien quería marcar la diferencia. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Cuántos dicen amén en esta hora a ese llamado? ¿Cuántos dicen amén? Señor, heme aquí. La Biblia en Isaías capítulo 6 dice: oí la voz de Jehová que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dice la Biblia: y respondí yo: heme aquí, Jehová, envíame a mí, yo iré. ¿Cuántos dicen amén a esta hora? Déjame decirte que este ministerio, ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Si tú eres parte de este ministerio, date cuenta que Dios nos ha llamado a evangelizar, nos ha llamado a llevar este mensaje por las calles, de puerta en puerta, por internet, por radio, por televisión, por cualquier forma. Dios nos ha llamado. Este es el propósito y la meta de este ministerio: llevar este mensaje al mundo, a su nombre. No es ser famoso, no es ser adinerado, nada por el estilo. Es llevar este mensaje al mundo, porque la palabra es clara. Jesucristo dijo: y será predicado este evangelio en todos los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Tenemos que cumplir esa misión. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dice: en medio de tanta apostasía, en medio de esa masa de apostasía, de falsedad, yo busqué un hombre que se pusiese en la brecha, que se pusiese en la brecha y que hiciese vallado delante de mí a favor de la tierra. Y dice Dios: no lo hallé. Cuando el diablo se ha metido en medio de la iglesia, es raro que alguien reflexione. Cuando el pecado se apodera del corazón de una persona, el pecado y el espíritu de inmundicia, de avaricia y de idolatría, de vanidad, de soberbia, de orgullo, de arrogancia, hermano, se apodera de un corazón humano, es raro que se retracte. Y no lo hallé, dice el Señor. Se encontraba el pueblo de Israel en una ocasión, hermano, amedrentado por el diablo de tanto pecado. El diablo había invadido su pueblo. El diablo los tenía encuevados en los tiempos del primer rey de Israel llamado Saúl. El pueblo estaba, supuestamente se llamaban pueblo de Dios, pero estaban encerrados, estaban encuevados, le tenían miedo al diablo. Así hoy el diablo ha invadido ciertas iglesias y todo el mundo está allí. No le quiere hacer frente al diablo, no le quiere hacer frente al pecado, no le quiere hacer frente a la mundanalidad en la iglesia, no le quiere hacer frente al liberalismo, no le quiere hacer frente a las falsas enseñanzas. No, están ahí encuevados como estaba el pueblo de Israel. Pero Dios levantó un hombre llamado David, y David quitó el oprobio, David quitó la afrenta y se enfrentó contra aquel gigante que en aquel tiempo llamaba Goliat, que nosotros sabemos que hoy representa al diablo, que está acosando, amedrentando la iglesia. Pero hubo un hombre que se paró en la brecha, se paró en la raya y quitó la afrenta, quitó el oprobio, quitó la burla que el diablo estaba haciendo contra el pueblo de Israel, y lo quitó y demostró que solamente un hombre Dios necesita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todo el pueblo de Israel, incluyendo el grandote de Saúl, encuevados, eran miles. Y un solo hombre, escuche, un solo hombre llamado Goliat los tenía encuevados, amedrentados, y ellos eran miles. Y Dios dice: te voy a mostrar lo viceversa de esto. Ahora quien los va a amedrentar soy yo, con un solo hombre, y no alto como Goliat. A su nombre.
Y un solo hombre, no con espada, sino con una pequeña onda y una piedrita, le dio en la frente a aquel hijo del diablo incircunciso, y fue lo suficiente para que todo aquel ejército filisteo saliera corriendo. Dios lo que necesita es un hombre que se pare en la iglesia. Dios lo que necesita es un hombre que se pare en esta ciudad a proclamar este evangelio, a decirle al mundo que los falsos son mentirosos, que son corruptos, y que Dios quiere una iglesia diferente, que Dios quiere una iglesia santa. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo saldrá huyendo de las iglesias. Y David quitó la afrenta del pueblo de Israel. Vaya conmigo a 1 Timoteo. Ya termino. No se preocupe por ese olor que siente. No se me vaya a ir para allá, Pérez. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Con estas palabras quiero darle gracias a mi Señor en este momento. Porque si usted supiera quién era yo, diría: ¿qué estás haciendo allá arriba? Pero Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Dios es misericordioso. Para Dios no hay nada imposible. Salvar, no importa en qué pecado tú te encuentres, Dios es suficiente poderoso para cambiarte y para limpiarte. Amén, hermanos. 1 Timoteo 1, 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor, que es en Cristo Jesús. Versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos dicen amén? Si pudiera hacer un recuento de mi historia, no terminaría ahorita. Pero solamente te quiero decir algo, que jamás me imaginé que era importante para Dios. Jamás me imaginé que aquel tipo que era antes podía hacer algo bueno en las manos de Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Vengo de una familia azotada por el diablo, de violencia, enemistades, muerte, asesinatos, de todo. Soy el número 9 de 12 hermanos, que ya 6 de ellos han partido y se han muerto todos acribillados por el diablo. Y Cristo Jesús tuvo misericordia de mí hace 15 años. Y hace 15 años sigo hablando de Él. He estado hablando de Él y seguiré hablando de Él. Que Dios vino al mundo y envió a su Hijo amado a la cruz a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo formo parte de esa lista. Y yo creo que tú también, aleluya. Y nos llamó con un propósito. Nos llamó para anunciar este evangelio. Nos llamó a proclamar este mensaje al mundo. Como dice el profeta Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que anuncian la paz, los pies de aquellos que dicen: Jehová reina, los pies de aquellos que dicen: Jehová reina, Jehová es salvación, a su nombre. Estoy agradecido con Dios y seguiré estando agradecido con Dios, porque no me baso en un grupo o en una masa de gente, sino en el poder del mensaje del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. Tal vez mucha gente se avergüenza de decir: no salgo afuera, porque la gente hablan mal de la iglesia. En este momento aquí está alguien que te dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. El evangelio, escúchame, gente que me escucha, el evangelio no es para hacer dinero, el evangelio no es para engañar a la gente, el evangelio no es para robar, el evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, aunque la gente hable mal de la iglesia y de los falsos que están en la iglesia, a mí no me importa. De Cristo no me avergüenzo, porque Él es santo, Él es puro, Él es fiel y verdadero. Él no se parece a los de hoy en día. En Él no hay pecado, en Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Él es santo, Él es santo, a su nombre. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a su nombre. No te avergüences de dar testimonio.
de Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo y de mí, que soy su siervo y estoy preso por él. No te avergüences. Jesucristo le dijo a los discípulos, porque él sabía que vendrían estos tiempos donde la gente se burla de la iglesia y donde la gente blasfema y sueltan la lengua en contra de la iglesia. Tendrán razón cuando alguien es falso, pero Jesús le dijo a sus discípulos y se lo advirtió, les dijo: si alguno de ustedes se avergüenza de mí y de mi evangelio en medio de una generación perversa y maligna, yo también me voy a avergonzar de ustedes en la manifestación y en el regreso, en la gloria del Padre, cuando Él venga por sus santos. Yo también me voy a avergonzar de ustedes. Pero el que me confiese en este mundo, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Dios nos ha llamado a llevar este evangelio. Unámonos todos, unámonos juntos. Este grupo que está aquí es suficiente para que impactemos esta ciudad, para que hagamos grandes cosas en esta ciudad. Dios no necesita una millonada de gente. Dios necesita un hombre que se pare, un hombre que quiera proclamar el mensaje, un hombre que quiera hablar lo que Dios ha dicho, aunque la gente lo odie, aunque lo metan preso, aunque no crezca mucho su ministerio. Dios dice: yo busco un hombre. Yo busco un hombre. Dios te quiere usar a ti. A Dios no le importa tu rango profesional, intelectual o financiero que tú tengas. Dios dice: yo busco un hombre que se pare y haga la diferencia en medio de los falsos. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado. Para eso Dios nos ha puesto en este lugar. Dios te busca a ti. Dios me busca a mí. 5 años. El Señor hasta el día de hoy es fiel y lo va a seguir haciendo. Y yo creo que vienen miles de personas para este ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que tú y yo somos capaces para ganar almas para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. ¿Cuántos dicen en esta hora: Señor, heme aquí? Yo quiero marcar la diferencia. Dígale: Señor, yo quiero marcar la diferencia en mi vecindario. Yo quiero marcar la diferencia en mi trabajo. Joven, dile: yo quiero marcar la diferencia en mi escuela, Señor. Yo quiero, Señor, pararme en la brecha en medio de mi familia que no quiere nada contigo. Yo quiero pararme en medio de la brecha en esta ciudad. Yo quiero proclamar tu palabra mientras la iglesia ora. Yo le hago una invitación a los amigos que están aquí, que todavía no son salvos, que todavía no le han entregado su corazón. Si aquí hay alguna persona que está caído, quiere renovar su compromiso con Dios, yo te hago la invitación, amigo, amiga, que estás aquí. La iglesia ora. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Y el propósito de este ministerio no es otra cosa que proclamar las buenas nuevas de salvación, tal y tal como está escrita la palabra. Amigo, que usted está aquí, usted que me está viendo por redes sociales, que me está viendo ahí en Facebook, YouTube, yo no sé dónde me está viendo. Jesucristo te ama. El tiempo está terminado. Se está terminando el tiempo. Posiblemente este sea tu último día, pero yo no sé si tú ya conoces la palabra. Si tú andas caído, más vale que te arrepientas, porque si Cristo viene hoy y tú no estás arrepentido, pobrecito de ti. Esa misma palabra que has oído te va a condenar y te va a juzgar un día. Aún esta palabra que estás escuchando te deja comprometido, te deja condenado, te deja completamente sentenciado tanto a vida como a muerte. Si la pones en práctica, tú tienes vida, pero si la rechazas, estás sentenciado a muerte, porque el Señor claramente dijo en el libro de San Juan capítulo 3 versículos 16, 17 y 18 que Él no envió al mundo a Jesucristo, su Hijo amado, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo aquel que cree en Él no es condenado, pero el que no quiere creer en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. El que cree en Él, dijo el apóstol Juan, tiene vida eterna, pero el que no cree en Él, el que rehúsa creer en Él, la ira de Dios está sobre él. Amigo que me estás viendo por los medios de comunicación, busca a Cristo lo más pronto posible, porque tus días están contados. Cristo viene pronto por una iglesia. Amigos que están aquí, ¿cuántos quieren darle su corazón al Señor? Cristo te ama. Lo que Cristo hizo en mi vida y sigue haciendo, lo puede hacer en ti. No importa el pecado en el que tú vives. ¿Quién es valiente? ¿Alguna mujer, algún hermano joven que quiere darle su corazón al Señor en esta noche? Venga, venga, dele su vida al Señor. Jesucristo le ama. Nosotros también. Él ya pagó el precio en la cruz.